Bueno, y esta noche hemos preparado un tema para conversar con ustedes también acerca de la fe cristiana, la fe en lo que ustedes crean. Bien nos decía el padrecito en alguna ocasión, uno tiene que creer en Buda, en Alá, en Dios, en lo que ustedes quieran, pero hay que creer, debemos de creer, porque eso nos hace también mejores personas. ¿Cómo está, padrecito? Le damos la bienvenida al padre Carlos Salces en este caso, y lo tenemos también al doctor Franz Terán, antropólogo gnóstico. ¿Cómo estás, Franz? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Sandra, y buenas noches, Bolivia. Bueno, vamos a hablar entonces de la fe. Padrecito, ¿nos hace mejores personas el creer en algo o en alguien? ¿Qué es la fe? Por supuesto que nos hace mucho mejores personas, porque para que haya fe primero tiene que haber amor, ¿no? Y la fe, según el concepto judío, deriva de la palabra emuná, ¿no? Que significa tres cosas. Las traje anotaditas para no olvidarme. Significa firmeza, seguridad y fidelidad. ¿La fe? La fe, ¿no? Firmeza, seguridad y fidelidad, ¿no? Entonces, para el pensamiento judío, para el pensamiento cristiano, que no incluya estas tres cosas, la fe es vacía. O sea, no basta con decir creo. No basta con decir creo. Está la fidelidad, la firmeza y la seguridad, importante, ¿no? Y la fidelidad, es muy importante eso. Si quieren participar a través del 2200-810 para que podamos conversar sobre este tema, ustedes y nosotros. La fe mueve montañas, dicen por ahí. Hay mucha gente, pero que Franz pierde la fe. Hay un libro muy interesante que se denomina Conversaciones con Dios, donde una persona decía, yo no creo, esa persona no creía en Dios, hasta que, bueno, le empieza a contestar a través de las conversaciones que él tenía solo. Y él le dice en una parte de la conversación en este libro, ¿cómo sé que eres tu Dios si no te estoy viendo? Entonces muchas veces nos dejamos llevar por el que si no veo, no creo. Lo que veo, creo. Lo que no veo, no creo. Bueno, yo les puedo aclarar de una forma un poco más general, ¿no? Entendiendo que la vida es materia, ¿sí? Física, alma y espíritu. Son tres mundos importantes, y el ser humano, pues normalmente hoy en día, como no estamos en ese buscar la parte espiritual, estudiarla, desarrollarla, hoy día vivimos más en la parte material. Pero sin embargo, el fuego de la creación de la vida que está en cada átomo de cada persona y en la naturaleza misma, es un fuego regenerador, ¿no? Que crea vida. Entonces, para mí, la fe es un impulso de vida constante, ¿sí? que la tenemos dentro y la que tenemos que reafirmar, como dice el Padre, ¿sí? En esa firmeza, en esa tenacidad. Pero claro está que esa fe tiene que tener sabiduría. ¿Qué objetivos tiene, ¿no? Entonces, en la parte material yo te puedo decir que la fe es experiencia, ¿no? Vivirla, ¿no? Entonces, las personas cuando quieren ganar dinero, ¿sí? Entonces van haciendo su trabajo, y en lo que van trabajando van experimentando el ganar el dinero, y ya saben cómo ganar el dinero. Entonces esa fe les hace que continúen y construyan cosas grandes a nivel material, ¿no? ¿Sí? Y lo podemos llevar ese mismo fuego de ímpetu, de perseverancia. Pero perdón, Franz, que te corte, un poco como que es la ley de atracción también, ¿no? O sea, estamos mezclando una cosa con la fe y lo que atraemos. Pero la fe es un don. Con la mente. Primero es un don. No estoy mezclando, sino estoy aclarando de que es una gasolina para el ser humano, ¿sí? Pero la fe no te atrae cosas, ¿o atrae? Atrae, pues con la fe tú mueves montañas, ¿sí? Esa parábola es para una persona que quiere construir una gran empresa, ¿sí? En la parte material, su fe de experiencia la hace armar las bases, la hace construir y crea toda una empresa, ¿no? Pero, sin embargo, si entramos a la parte espiritual, entonces también la fe es experiencia. Entonces, una de las gradas, uno de los teléfonos para comunicarse con la divinidad, ¿sí? Es el fuego. Entonces yo siempre exhorto en mis conferencias, ¿sí? Que debemos alimentarnos del INGRI, el Ignis Natura Renovater Integra.
Cuando uno ve a Jesús, ¿sí? Está en el centro de una cruz, ¿sí? Entonces, hablando el gran maestro de manejar la fe, de manejar ese quinto elemento del fuego. Entonces, cuando una persona sabe alimentarse de esa energía crística, ¿sí? Con una respiración que es cerrar la boca, respirar por la nariz, contraer el coxis, ese fuego lleva por la columna al cerebro, corazón. Ese fuego, ¿sí? Cuando uno lo practica, ¿sí? Entonces la utiliza para limpiar la mente, ¿sí? Y cuando una persona hace una oración a la divinidad, ¿sí? Y deja de pensar, recibe la iluminación, ¿sí? La verdad o la comprensión en psicología. Entonces, cuando el ser humano captura esas palabras de Dios en símbolos o directamente en una intuición de lo que tiene que hacer, así Moisés así lo ha hecho, San Francisco así lo ha hecho, ¿no? Por eso esa vivencia que él tiene y sabe lo que estaba construyendo, ¿no? San Francisco de Asís, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba manejando ese fuego, y ese fuego son sus ojos, sus actitudes, ¿no? Entonces sabe lo que estaba haciendo. Entonces estaba creando amor, creaba paz, creaba libertad, ¿sí? Creaba salud en las personas, ¿no? Entonces él enseña ciertas técnicas de manejar el fuego para eliminar al destructor de la vida. Y el destructor de la vida van a ver en cuadros en las iglesias, ¿sí? Cuadros en las culturas de diferentes religiones, en las mitologías, siempre a la conciencia, a la parte divina, armados del fuego y eliminando al destructor, que son los monstruos, unos yoes en psicología, pero que están dentro de cada uno de nosotros. Entonces, cuando tú lo destruyes eso, ¿sí? A la ira, al miedo, ¿sí? Al odio, a los celos, a la impaciencia, entonces con el fuego muere y nace la virtud del amor, ¿no? Eso es lo que enseña estos grandes maestros del fuego, ¿no? Pero yo quisiera, Frank, que me explicaras un poquito, o sea, que en estos tiempos, ¿qué es el gnosticismo, ¿no es cierto? Porque ya, de un principio, ¿no es cierto?, antes de Cristo estaba el gnosticismo, ¿verdad? Y después ya es una corriente filosófica, todo eso, porque tú nos planteas muy fácil todo esto, ¿no es cierto? O sea, en la parte material, ¿no es cierto? Pero ¿qué hay en la parte espiritual de las personas? ¿Dónde está nuestro Dios? ¿No? Ahora, el Papa Francisco acaba de sacar una encíclica escrita a 4 manos con el Papa Benedicto, ¿no es cierto?, sobre fe y razón, ¿no? Sobre cómo la fe se va manifestando en este mundo. Pero para que haya fe, ¿no es cierto?, primero tiene que haber amor, porque si no hay amor yo no puedo creer. Lo que decía Sandra, por ejemplo, es: si no veo, no creo. El típico pasaje del Evangelio, ¿verdad?, cuando Tomás no está, ¿verdad? O sea, si no veo, no creo. O sea, ¿por qué no cree Tomás? Porque se ha alejado de la comunidad, se ha alejado del núcleo, de su núcleo de hermanos, de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, yo no creo, dice. Pero es porque se ha alejado de la comunidad. Entonces, él ya no creyó, no había amor en él, por eso se alejó, ¿no? Pero volvió y se le presenta el mismo Cristo, Dios, ¿verdad? Y le presenta sus llagas, ¿no es cierto? Entonces, ahora, para tener fe, o sea, es que la gente en estos momentos anda detrás de muchas, entre comillas, espiritualidades, ¿no? Entonces, si le presentamos una espiritualidad bonita, otra con lindas palabras, allá se va a ir, ¿no es cierto? Son filosofías también, son ¿no? filosofías, pero que hacen que vivamos de otra manera. O sea, hasta en eso nos ha llegado el consumismo también. No tenemos una fe firme, porque muchas veces, yo te digo, a nosotros nos dicen: uy, estos curas pero los cursillos prematrimoniales, que los cursillos así nos hacen perder la fe. O sea, es que su fe no Padre, era tan firme. ¿tener fe es ir a la iglesia? ¿Tener fe es ir a la iglesia? Es una de las acciones. ¿Y si no voy a la iglesia pero tengo fe? Tú tienes que vivir tu fe en comunidad. O sea, es que es muy fácil tener fe. Ahí llegamos a un asunto bien difícil. Usamos a Dios, ¿verdad?, como un adorno espiritual. Tenemos a un Dios que utilitario, lo utilizamos cuando lo necesitamos. Además, y cuando nos va bien, o sea, seguimos creyendo en Dios. No hay compromiso, no hay compromiso, no hay fidelidad, no hay seguridad. No hay lealtad. O sea, no hay lealtad y nos vamos detrás de otras cosas, ¿verdad? O sea, es muy fácil, Sandrita, decir: si uno no va a la iglesia, ya
yo por quedar bien contigo. No, si basta que creas, que reces. No, no es eso. Dios nos ha puesto este mundo, toda esta creación maravillosa, para que la vivamos en comunidad, en sociedad. No podemos vivir aislados. La trascendencia del hombre, el amor del hombre se manifiesta a través de los gestos. Y nosotros, lo principal, la Eucaristía. Que es Claro. es el escuchar al padre, el párroco en este caso, los domingos. Claro, no, tú no vas a la iglesia por el párroco, por el cura. No, me refiero a la Eucaristía. No, tú tienes que vivir la Eucaristía de otra manera. Se vive porque la la Eucaristía es una acción de gracias, ¿verdad? Una acción de gracias a Dios Padre por todo lo que nos ha dado. Aunque ¿verdad? no vayamos a la iglesia. Claro. No, pero la Eucaristía no la puedes vivir ahí fuera de la comunidad. O sea, es la ¿cuál es la comunidad? Bien claro. Tú me estás poniendo, ¿quién es iglesia? Quiero que el templo es el templo. La casa. Es la casa. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Nosotros, el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios y es la fe la que nos une a través del amor y que nos lleva a esta fidelidad, a esta justicia. En el lenguaje judío es muy importante la palabra justicia, ¿no? Porque hasta en el matrimonio se le hace justicia a la mujer cuando se consume el matrimonio. Sandrita, no sé si puede acotar un poco, ¿no? Dentro de lo que es la gnosis, ustedes tienen que entender, la gnosis, ¿sí?, es una enseñanza, ¿sí? Siempre vivimos la gnosis exotérica, aprender la vida de estos sentidos afuera, gnosis endotérica, intelectualidad, un libro, la Biblia, ¿sí?, ciencia, arte, y la gnosis esotérica, que es estudiar los misterios de la vida, del alma y del espíritu interno, ¿no? Entonces, dentro del mundo judío hay una cosa hermosísima, ¿no? Simeón ben Yohai nos crea, pues, el árbol de la Navidad. Y en el árbol de la Navidad, ¿sí?, Keter, Chokmah, Binaj, nos habla de la punta, ¿sí?, el fuego que baja hasta la parte física, fuego, luz, y fuego, ¿no? Tierra. ¿Sí? Entonces, en la parte superior, cuando uno estudia, ¿sí?, el Zohar dentro del mundo judío, entonces va a dar cuenta que la punta nos está hablando que la base es la cruz y el quinto elemento une todo. Y todas las culturas y religiones del mundo entero hablan de lo mismo. Mancopagam, Mamaojlo, y ahí está el Dios Padre Sol. Y si hablamos de Keter, Chokmah, Binaj, Brahma, Vishnu, Shiva, Osiris, Isis, Horus, es lo mismo, ¿no? Entonces, la gnosis, ¿sí?, es la parte esotérica de la Iglesia Católica, ¿sí? Vamos a atender una llamadita telefónica. La gnosis ya le estamos poniendo apellido. Es que te vas a dar cuenta, cuando uno estudia la historia, uno sabe que la iglesia, ahora nosotros no tenemos para nada nada esotérico. Por eso mismo te estoy diciendo que yo te voy a decir, yo soy católico. Sí, no me cae la... Y voy a ser siento católico. No estamos dudando de eso. Pero vas a la iglesia. Y te voy a explicar por qué, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo de manejar el fuego del Cristo Jesús que ha enseñado, ¿sí? ¿Sí? Enseña durante, él viene y da el conocimiento, pues, judío, asirio, mesopotámico, es una mezcla súper interesante. Sandra, ¿sí? ¿tenemos llamada? Y durante Tenemos llamada. 300 años, perdona, voy a aclarar esto, perdona, ¿sí? En estos 300 años se vive la vida de Jesús. Entonces, en un sueño, ¿sí?, del César Constantino de esa época, ¿sí?, en la época cuando Roma estaba siendo destrozada, ¿sí?, le dice, pues, si no quieres que se destruya Roma, utiliza este símbolo, la cruz. Entonces él utiliza la cruz y los bárbaros se van. Entonces la iglesia, es decir, el mundo romano, ¿sí?, ¿qué es lo que hace? No sé, ¿sí?, une, otro concepto, nosotros no lo tenemos así. Entonces hace solamente la iglesia cristiana única. Entonces la palabra católico significa universal. Hacemos un paréntesis y recibimos a Jorge, que está en línea, por favor. Adelante, Jorge. Aló, Jorge, te escuchamos. Hola, Jorge, ¿cómo estás? En cuanto a esto del Imperio Romano, bien clarito con Constantino. Constantino era un emperador, ¿verdad? Vio que su imperio estaba podrido, que estaba corrompido, y vio a este grupo, a los cristianos, ¿verdad? Que tenían una vida muy especial. No es que con la cruz, ¡pum!, escaparon los varos. No fue así. Hizo la religión, o sea, del cristianismo, la religión oficial.
Exactamente, exactamente. O sea, pero es que hay que manifestar así, o sea, no es como manifestar la cruz así como un símbolo que se escapan, no es así. Es que, vamos a tener la llamada ahora. sí. ¿Por qué los ¿Cómo cruzados estás? Buenas aparecen? noches. Los grandes Hola cruzados. Jorge, ¿cómo estás? Aló Sandra, buenas noches. Hola. Respecto a lo que decía el doctor Franz, yo creo que todo lo que acaba de mencionar anteriormente en el anterior acápite se refiere prácticamente a la filosofía que nos enseña dentro del movimiento gnóstico Rosacruz Universal, que ahora por razones, digamos, un poco oscuras, digamos, todo el movimiento ahora se ha dividido, ¿no es cierto? Pero ese no es el punto, ¿no? En el fondo de las cosas, lo que dice el doctor es algo un poco cierto, ¿no? Porque gnosis viene de conocimiento, gnosis quiere decir precisamente conocimiento, y a través de ese conocimiento es que se nos enseña cómo debemos comunicarnos con el Padre, y eso el doctor me parece que lo debe saber perfectamente. Eso se da a través de los mantras, ¿verdad? Y a través de ciertos mantras, eso nos da la forma de comunicarnos con el Padre, y a través de ciertos ejercicios que van a través de todos los chakras, que el doctor también lo debe saber, lo debe conocer, es que se da toda esa experiencia de conocimiento y de comunicación con el Padre Eterno, en este caso, ¿verdad? Por otro lado, todos sabemos de que el cristianismo, digamos, ha tenido su esencia y ha tenido su cuna dentro de las catacumbas de Roma, ¿verdad? Y es lo que se practicaba antes, que dio precisamente origen, digamos, a lo que se llamó después la Iglesia Gnóstica Rosacruz Universal, ¿verdad? Y eso es lo que practicaban antes los cristianos, digamos, dentro de las catacumbas, y que eso con el transcurrir de los tiempos prácticamente se ha ido perdiendo, y el cristianismo que hoy practicamos es un cristianismo prácticamente muy desvirtuado, terriblemente desvirtuado, que no tiene nada que ver, absolutamente no tiene nada que hacer con el cristianismo que se practicaba en las catacumbas de la antigua Roma o en la Roma imperial, ¿no es cierto? Respecto a eso quisiera que me dé una opinión, digamos, una opinión el doctor Franz, o pudiera acotar algo más. Muchas gracias, Sandra, felicidades por el programa y adelante. Muchas gracias, Jorge. Bueno, respondiendo a eso, sí, yo les voy a decir, la fe más grande, cuando yo hablo en mis conferencias, hago entender que Dios está en cada persona. Y no es nada más que ese fuego del centro de la cruz, que es el cariño, el amor, la tenacidad, la perseverancia, ¿sí?, la humildad, que cuando uno nace tiene el 3% de conciencia, ¿sí? Pero lamentablemente por la educación egoica, por el mismo fuego, ¿sí?, el amor se convierte en odio. ¿Sí? Pero, Franz, y la paciencia entonces, en impaciencia. Todas las personas que tenemos esos sentimientos de odio, no tenemos fe. No, la fe es una energía de ver las cosas tal cual son, que también es el amor, que también es la libertad. Está unida toda, la perseverancia misma, ¿sí? Y por eso es que las personas con ese grado de conciencia hacemos maravillas. Pero respondiendo a lo que dice el que ha llamado por teléfono, ¿sí?, quiero que asimilen que la cruz es un símbolo de resurrección, ¿sí? Y por eso esa cruz va caminando, ¿sí? Después de Jesús se convierte en los templarios. Después de los templarios se convierte en los rosacruces, los masones, los cátaros, ¿sí? Y después la alquimia medieval de Europa. Todos estos seres del mundo interior de la sabiduría, como Da Vinci, Einstein, ¿sí?, todos ellos han construido catedrales. Las catedrales simbolizan lo que el ser humano, cuando va trabajándose psicológicamente, en la cruz sexual, ¿sí?, piedra tras piedra, como dice Jesús, Pedro, en ti edificaré mi iglesia, ¿sí?, nosotros construimos virtudes, ¿sí? Como yo trabajo en psicología, a las personas cuando me cuentan sus sueños, les digo, ¿qué te has soñado? Y me cuentan que una casa destruida, puro barro,
Entonces, cuando les enseño a hacer el Hamsa, y cuando les enseño a autoobservarse y a eliminar los defectos, a meditar, a orar, y a comprender y a eliminar, ¿sí? Entonces ellos van construyendo su psicología piedrita por piedrita, ¿no? Estamos con Julio. Entonces para mí sería Julio, la adelante. fe, la conciencia en actitud con sabiduría, sabiendo qué vas a hacer, ¿no? Adelante, Julio, buenas noches. Hola, buenas noches para los tres. Y mi pregunta va dirigida al padre referente a la fe. Mucho se habla, por ejemplo, de que los curas son los causantes de ir perdiendo la fe por diferentes motivos. Que a veces se está viendo que hay muchos curas que violan a los niños, a las niñas, ¿no? Por un lado, que es lo más grave, y otro es de que en la misma misa, en la Eucaristía, no siempre se hace una Eucaristía, digamos, que vaya dirigida hacia nosotros, sino que a veces apuntan al lado político cuando hacen el sermón, por ejemplo. Me parece que en esas oportunidades la Iglesia en general no debería de meterse a la política cuando están haciendo la Eucaristía. Eso era la pregunta. Muchas gracias. Bien, Julio, Julio. yo te contesto como presbítero Carlos Salce, ¿no es cierto? No el nombre de la Iglesia Católica, yo, sino personalmente. Es responsabilidad, por supuesto, de mí como párroco, no encargado de una parroquia, poder interpretar la palabra de Dios para mis feligreses. Ahora, por supuesto, como tú dices, a veces le dan un tinte político. Todavía no encuentro ninguno de mis hermanos presbíteros que les dé un tinte político ni que se hable de política en la iglesia, porque a nuestros templos van gente de todo color, son todos nuestros hijos y nosotros tenemos que acogerlos a todos. No nos metemos en política, bien claro, no nos metemos en política. Tú me hablabas de los curas, no me gusta la palabra cura porque a veces va con un tinte peyorativo, ¿no es cierto? Pero de los curas pedófilos todos sabemos que ha existido y el Papa, incluso Juan Pablo II, pidió perdón sobre esto. Ahora, lo que no debemos de culpar es a nuestra iglesia de esto, porque las personas han llegado con esos problemas, yo te diría, a ocultar esos problemas que han tenido detrás de los altares y que se han aprovechado de la iglesia y que tienen que responder ante la justicia, lo tienen que hacer. Y como personas civiles, ¿no? En eso bien claro es la iglesia, eso no se admite. Pero no es que la iglesia lo haya formado pedófilo, no sé qué, homosexual y todo. No, ellos llegaron con esos problemas. Es bien claro, uno tiene que ser responsable de su vida, de lo que hace y de su ministerio, ¿no? Si estamos anunciando a un Dios que es amor y tenemos fe en base al amor en este Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que ser la responsabilidad ante todo. Cuando Jesús en un párrafo del Evangelio dice, carga con tu cruz y sígueme. No te dice, alza la que arrastra, la que... No, carga, sé responsable con tu vida, es lo que nos está diciendo. Nos habla bien claro. Y quisiera que Julio meditara bien, o sea, no sé, en su parroquia, el Evangelio de este domingo que viene, ¿no? Cuando Jesús habla de traer fuego, cuánto se haría que estaba ardiendo. Que ojalá puedas meditarlo y llegar a una buena conclusión. ¿Podría acotar algo? Atendremos una llamada, por favor, porque nos están aguardando. Gabriela está con nosotros. Bienvenida, Gabriela, te escuchamos. Sandrita, buenas noches. ¿Cómo estás, Un gusto Gabriela? saludarte y como siempre mirando tu programa tan maravilloso. Gracias, Gabrielita. Bueno, yo quería participar en tu programa con los panelistas en el sentido de expresar lo que yo siento al respecto de la fe, ¿no? Y ver si, digamos, ellos estarían de acuerdo conmigo y darme alguna guía quizá también, ¿no? Pienso yo que el tener fe en esta vida es sentirnos el resumen de todo el cosmos que nos rodea, porque el ser humano es el resumen de todo el cosmos que nos rodea. Eso es lo que hablaba con mi hijo algún día y le decía que yo siento ser el resumen de todo ese cosmos. ¿Por qué? Porque en mí está, y en todos los humanos está todo lo que Dios creó en este mundo, si nos damos cuenta, ¿no? Y para la maravilla de este mundo, y que quizá nadie de las personas o muy pocas nos damos cuenta de eso, a través del ser humano
todo el universo, todo lo que ha creado Dios en esta tierra, da gracias y lo alaba a través de nosotros. ¿Cómo? Por ejemplo, nosotros estamos hechos de minerales, tenemos minerales en el cuerpo para que nuestro funcionamiento sea equilibrado. Tenemos que comer carne de animales porque Dios nos ha dado como un regalo eso, para que nosotros dispongamos los animales para alimentarnos. Nos ha dado los vegetales también para utilizarlos. Entonces todo se resume en nosotros y tenemos la vida por si acaso, que es lo más grandioso que Dios nos ha dado y es un pedazo de la luz que Él ha puesto en nuestro organismo. ¿Cómo da el cosmos la vida que impera en este mundo? Gracias a Dios, y lo alaba a través de nuestra propia vida. Por eso es que yo pienso que los humanos tenemos que cada día llenarnos de valores para que todas esas cosas que están resumidas dentro de nosotros mismos alaben cada día a nuestro Dios. Por otro lado, me entristece, ¿no? Yo digo muchas veces, Sandrita, a mí me preguntan, como a todos creo alguna vez, ¿crees en Dios? Yo creo en un Dios y pienso que todos los humanos debemos creer en un Dios, pero para creer en un Dios, como anteriormente me hablaba el Señor preguntando al Padre y decía que los curas o los religiosos muchas veces cometen errores, es cada persona individual. O sea, nosotros debemos creer en Dios individualmente, sin pensar en que las otras, pero el religioso, la cura, el cura, la monja o quien sea, vaya a hacer lo que sea, pero nosotros tenemos que creer por nosotros, no fijándonos en lo que los otros hacen y en las maravillas o cosas feas que hagan los otros. Entonces, porque los otros hacen, nosotros quedamos, digamos, desmoralizados y ya no creemos en Dios. Eso no puede ser. La fe está dentro de cada uno de nosotros. No sé si estoy en lo correcto, Padre, o el doctor, pero esa es mi manera de pensar. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo quisiera contestarle al señor Ante, ¿no?, que nos habló de las catacumbas y todo eso, de que la Iglesia Católica nació en las catacumbas y que realizaba estos ritos. O sea, la Iglesia nunca ha realizado un rito extraño de esoterismo ni nada por el estilo. Si la Iglesia, los primeros cristianos se escondían en las catacumbas, era para poder celebrar la Eucaristía. Era el gran misterio de la Eucaristía que se celebraba. No eran cosas extrañas, ¿no? Entonces, porque la Iglesia era perseguida por los emperadores de turno. No debemos de olvidarnos. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a una iglesia triunfante, con lindas ceremonias, lindos templos, y nos olvidamos que nuestra iglesia nació en las catacumbas y fue regada con la sangre de los mártires, ¿no? Entonces nunca, esto bien claro, la Iglesia Católica nunca ha realizado ritos esotéricos en la catacumba ni nada extraño. Siempre el rito, por excelencia, la liturgia, ¿verdad?, el sacramento de la Eucaristía, que es lo que siempre nos ha unido. Bueno, y yo aumentando a todo lo que estamos hablando, quiero aclarar una cosa, ¿no? Si ustedes, para aumentar la fe de las personas, ¿sí?, quiero que asimilen cuando una persona estudia la vida interior de la naturaleza. Entonces, los 5 sacramentos de Jesús, ¿cuáles son? Bautismo, que es manejo del fuego y el agua. Primera comunión, aprender, ¿sí?, lo que es el fuego y el agua, porque en la simbología se entiende eso, ¿no? Y lo que es... son 7 los sacramentos, por si acaso. Y bautismo, primera comunión. No, primera comunión no es confirmación. Sacramento. Primera comunión no es sacramento. Bautizo, confirmación, donde dice polvo eres y en polvo te convertirás. No. Ese es un rito de Semana Santa, no es sacramento. Es del día de ceniza. No es, es miércoles de ceniza. Y escúchenme, ¿sí? Y el máximo sacramento de todos es el matrimonio, ¿sí? ¿Qué es el matrimonio? ¿Sí? La unión de un hombre y de una mujer. Entonces, detrás de todo esto está que Jesús, el fuego, el quinto elemento que está dentro de nosotros, en la alquimia sexual, porque nadie entra al sexo a mirarse la cara, trabaja con el fuego y el agua. Solo con el fuego y el agua, tiene una vida interior, transforma su psicología de yoes a psicología de conciencia. Y aquella persona que tiene psicología de conciencia tiene paz dentro. Y cuando uno va a morir, está totalmente despierto, ¿sí? Y cuando uno hace este tipo de trabajo, deben entender que el ser humano empieza a abrir otros sentidos que tenemos dentro de nosotros.
clarividencia, clariaudiencia. Entonces, con la clarividencia puedes ver a un Jesús, ¿sí? Puedes hablar con Jesús hoy en día, ¿sí? Puedes escuchar a la divinidad, puedes escuchar muchas cosas, ¿no? Es más extraño para nuestra gente. Yo veo a mi Dios, veo a mi Jesús a través de las personas que me rodean, porque somos hechos a su imagen y semejanza. O sea, tú usas mucho el fuego, pero como símbolo, ¿verdad? El fuego, todo eso, ¿no? Pero el símbolo es el idioma. La fe es mucho más que eso. Pero el trabajo es lo más importante. ¿Qué les parece si nos vamos a la pausa y luego retornamos con más? Yo no tengo. Un respiro y enseguida vuelve hoy contigo. Nuestro candente tema del día en este jueves. Volvemos. Sí, candente, porque mucha gente que nos está viendo en este momento debe decir: yo ya perdí la fe, por el hecho de que, bueno, quizás está pobre, no le llegaron las cosas que había hecho en alguna petición. Por ejemplo, estamos en una época muy linda, ¿verdad? En la época de las vírgenes, ¿no? Estamos con el tema de la Virgen de Urcupiña. Estamos con las fiestas de las vírgenes, claro, ¿no? La Virgen de Chaguaya. Muchos vamos a hacer una de la Virgen. Y mire que me llega con tanto amor, porque hoy es el cumpleaños de mi mamita. Y ella se llamaba Nancy Asunción, precisamente por lo de la Virgen. Entonces, si usted quiere tanto a su mamita, tiene que elevar su nombre con su comportamiento. Franz, yo quería aclararte una cosita. Pero hay una pregunta. Espera un poquito, hay que aclararle una cosita a Franz. O sea, yo te digo, es verdad, yo soy presbítero de la Iglesia Católica, pero también soy psicólogo. Y yo sé que la psicología es una de las ciencias más ateas que hay, ¿verdad? Porque tenemos respuesta para todo, ¿no? Entonces, todo eso, pero a mí la psicología me ha ayudado tanto a acercarme a este Dios, a conocerme a mí mismo, ¿verdad? Y poder ayudar a los demás. Tenemos una pregunta que nos ha llegado al SMS. Vamos a reiterar el SMS de nuestro nuevo productor, por favor, si quieren contactarse con él para una entrevista, solicitar entrevista, obviamente, para que él se consulte cómo va a ser la situación. Damos el número, por favor, de la nueva producción. 765. Adelante. 35 692. A ver si ponemos en pantalla también para que nuestro público televidente también sepa ya a quién dirigirse. Jorge Choque. Bueno, dice una pregunta, dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bonito. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Claro está, pero aclarando eso, eso ocurre en personas que están caminando en el mundo interior, ¿no? Porque hay cosas que todavía no se cristalizan en el camino de cristalizar las virtudes de Dios dentro del ser humano. Entonces, sí que se vive una época de oscuridad, pero sin embargo en el tiempo y la distancia, cuando uno va cristalizando cosas, tiene fe, porque ya lo ha vivido y lo va a conseguir, ¿no? ¿Y entonces, qué pasa si que nada de lo que yo haga me sale bien, pese a tener mucha fe, ir a la iglesia, la Eucaristía? No es que no te salgan las cosas bien claro. No, yo sé, pero yo le pongo el ejemplo, ¿no? O sea, uno de los dones más maravillosos que tiene el hombre, que nos ha dado Dios, es la libertad. Nosotros podemos construir nuestra vida. Pero le echamos la culpa a Dios de nuestros fracasos. Que le echemos la culpa a Dios de nuestras cosas. Claro, ¿por qué Dios me castiga? Decimos. Pero perdemos la fe. Vamos perdiendo. Es que no hay fe. Es que entonces no hay decir fe, que la persona no tiene fe. Lógico. O sea, ¿cómo va a tener fe si la va a perder? No eso. Y Dios hay gente no castiga. Que pierde la fe. Hay gente que pierde la fe, padre. Yo podría ayudarles. Porque Dios no le dio dinero, porque Dios no. Es que es la verdad. Es que no somos responsables, no somos responsables con nuestra vida. Eso quiero que yo te digo, a ver, nosotros tenemos, yo te diría, un Dios utilitario. Nos acordamos en ciertas ocasiones de que existe Dios. Por ejemplo, cuando nuestra familia llega a la muerte, nos acordamos de que existe. Pero primero, vamos, nos compramos la ropa negra, preparamos el velorio y después nos acordamos de Dios. Cuando nuestra familia llega el divorcio,
¿no es cierto? La pareja, o sea, la mujer va, virgencita que vuelva mi marido, que vuelva, y por el otro lado, virgencita que me perdone mi mujer, que le puse los cuernos. Entonces, como queremos todo rápido, ¿verdad? Y no se nos hace, parece el milagro, nos vamos donde los brujos. Nos matan el conejo, nos matan el gato, que soy yo, la fumada poderosa, todo eso. Porque nosotros queremos todo eso, ¿verdad? Pero no pensamos que esa pareja que un día se dijo que iban a amarse durante toda la vida, que hicieron un juramento delante de Dios, ¿verdad? Después se pegaron, se maltrataron, se pusieron los... ¿Dónde está? A ver, la responsabilidad de vida. El libre albedrío, además, ¿no? El libre albedrío, además. La libertad. Entonces, yo te digo, ¿dónde está? O sea, si esa pareja tenía fe o no tenía fe, pero y sus consecuencias, sus conductas, ¿qué pasó? Yo podría acotar a esto, ¿sí? Esto es lo que ocurre. Para que nosotros entendamos bien lo que es Dios, ¿sí? Hay que entender que Dios es toda la creación y es perfecto. Pero nosotros debemos estudiar a Dios. La parte física es esto. El alma, entienda, es la parte astral, mental y causal, ¿sí? Ese es el alma. Entonces, cuando uno entra al astral, ¿sí? Entonces puede viajar en el tiempo. Y cuando uno viaja en el tiempo, se da cuenta por qué no tiene pies, ¿sí? Entonces, investiga en una vida anterior, porque el ser humano nace y muere, y la cuarta, el astral, nos confirma, ¿sí? Entonces cuando uno viaja y ve que había sido un militar y había roto los pies a 50 personas, y Dios, la ley, para que aprenda el valor de los pies, ¿sí? Le quita los pies y durante toda su vida asimila ese infierno de no tener pies. Pero estás hablando ya de karma, de reencarnación y todo eso. ¿Y tú crees que Dios es tan malo como va a hacernos sufrir una vida y otra vida y cortarnos las piernas? Exactamente. No, Dios no es malo, porque Dios es perfecto. No es eso. Nosotros creamos nuestro destino. Por eso, si le hablamos a la gente de todo esto, de los viajes astrales, todo esto, pues se van a confundir, o sea, se confunden y quieren todo eso. Es que eso les falta para entender el por qué no tienen plata. La fe y razón, por eso hay que leer la nueva encíclica del Papa, ¿no es cierto? Lumen Fidei, sobre fe y razón. ¿Cómo va nuestra fe? Yo le voy a aclarar una cosa para todos ustedes, ¿no? Jesús habla de vidas pasadas cuando le dice a Juan Bautista, le dice, he aquí el profeta Elías, le dice, ¿entiendes? Era una reencarnación, nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento hay 7 profetas, Elías uno de esos es, y entonces vuelve a la vida y enseña el camino del fuego. Jesús nunca le dijo eso a Juan. Dice. No le dijo eso a Juan, o sea que era Elías, jamás. Bueno, de todas maneras, muchos profetas, Elías, Eliseo, pero este es el más grande de todos. Eso fue lo que dijo. ¿Por qué? Porque no le dijo Elías. Lo que pasa es que es muchos maestros manera de leer la Sagrada Escritura y de interpretarla de diferente manera. Vamos a recibir una última llamada porque ya no nos queda mucho tiempo. Adelante. Henry, bienvenido, te escuchamos. Buenas noches, sí, muy interesante la entrevista de ambas conferencistas que están en la televisión, pero yo quiero referirme con basamento bíblico. Quiero leerles, por favor. Pienso que los dos, como son estudiosos, pienso que deben conocer lo que dice la palabra, porque a mi manera de ver lo que estoy viendo, no tienen basamento bíblico. Hablan de una cosa, hablan de otra cosa, y lo que me llama la atención es de que la fe realmente nos han hecho perder la fe. ¿Por qué? Porque nos hacen creer en otros dioses. Y yo quiero leerles lo que dice la palabra con basamento bíblico. Dice en Deuteronomio, estoy hablando del Pentateuco, dice en Deuteronomio capítulo 5, verso 7, dice, no tendrás dioses, está hablando con dioses con letra minúscula, no está hablando con letra mayúscula. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora, ¿qué dice el versículo 9? Dice, no te inclinarás. Ahora, ¿qué sucede con todo esto? De que nos hacen inclinar a imágenes, a santos, que realmente nos hacen salir de la fe.
nos hacen creer en otras cosas que, al margen de todo esto, no me parece nada convincente. Quiero leerles, por favor, si me dan un tiempito. Está escrito esto en el Evangelio de Lucas, cuando había una mujer que tenía el flujo de sangre. ¿A quién se ha aproximado esta mujer que tenía el flujo de sangre, que había gastado todo su dinero? ¿A quién se acercó? Si no es a Jesucristo. Quiero leerles lo que dice la palabra en Lucas capítulo 8, el verso 43. Dice así la palabra: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en medio todo lo que tenía, por ninguno había podido ser curada. O sea, se inclinó a muchos, pero nadie podía curarle su enfermedad. Pero sucedió que cuando estaba Jesucristo, dice versículos más adelante, dice que estaba Jesucristo caminando y se acercó esta mujer con flujo de sangre, le tocó el borde del manto. Así es. Y el flujo de sangre empezó a secarse, a sanarse. Y en ese momento Jesús le dijo: ¿quién me tocó, verdad? Precisamente. Ajá. Eso es lo que yo quiero dar a conocer, de que nos hacen variar de una y otra manera. Pero esta mujer, ¿a quién corrió? Sino a Jesucristo. No corrió a una imagen, no corrió a un psicólogo, no corrió a un astrólogo. ¿Corrió a quién? A Jesucristo. Pero corazón, entonces, ya no tenemos a Jesús acá, pero no lo tenemos así pues físicamente, Padre. ¿Cómo que no? O sea, ¿la Eucaristía? A lo que me refiero es que no lo podemos tocar, es intangible, es intangible. Ahora ya lo tenemos en nuestro corazón. Ya, bueno, ya lo dejamos ahí. Claro. Yo quiero contestarle al Señor, por favor. Yo creo que la primera cita bíblica del Antiguo Testamento, yo creo que no hay que ser fundamentalista. Yo pido disculpas a nuestro hermano, pero con mucho respeto, hay que ver también el contexto en que se escribió eso. Pero ¿no? está en la Biblia. Pero Sandrita, si en la Biblia dice también que Dios no existe, si podemos decir a la Biblia, la podemos hacer decir muchas cosas, la podemos hacer decir, y hay que ver ese texto que nos citó el hermano, porque el contexto en que vivía el pueblo de Israel en esos momentos, ese pueblo que había sido sacado de la esclavitud, ¿qué pasaba? Le había vuelto la espalda a su Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que el Señor le dice a Moisés, Padre, ¿no? Pero entonces es que hay que interpretar la Sagrada Escritura. No podemos ser así también tan fundamentalistas y no ser cortos de mente. Tenemos poco tiempo, les puedo aclarar pero esto. Una cosita, es que ya nos tenemos que ir lastimosamente. El tema de que si no veo, no creo, pierdo la fe, si me va mal. ¿Cómo podemos recuperar la fe, Padre? Seamos cristianos, que no creemos en las estatuas, seamos de cualquier religión, porque al final, como dice usted, todos somos hijos de Dios, por supuesto. Y somos vistos por Él, por sus ojos. Entonces, ¿qué podemos hacer para recuperar la fe perdida? Amando. Primero, amando a nosotros mismos, amando al otro, que nos va a llevar a la fe. ¿No es cierto? El amor es principal. Cuando nosotros pensamos con nuestros cuestionamientos, que por aquí, que por allá, que por qué esto, que dicen tal, estamos igual que el pueblo de Israel, mirando para el costado y la envidia está en nuestro corazón. Por eso, a través de los profetas, Dios que quería que la fe de su pueblo no se contaminara. Y lo que pasa es que en muchas ocasiones nuestra fe está contaminada por otras ideas, por otras corrientes, qué sé yo. Entonces, si tenemos fe, Dios se enoja cuando queremos a otros Dios no dioses, se enoja. cuando queremos, veneramos a otros dioses. Dios, si el otro día a mí me dijeron que ahora creen en Zeus, Padre. Pero es que la gente te digo, anda deseosa, anda hambrienta de espiritualidad y busca muchos caminos. Yo puedo explicarles eso, ¿no? Sandrita. Ya para terminar, Francia, no podemos alargar más el espacio. ¿Qué podemos hacer para recuperar la fe? Escúchame, para entender esto, ¿sí? Hay que trasladarse a la antigüedad. Y en el símbolo de la cruz, tanto Zeus, ¿sí?, como Manco Cápac, todos manejan ese mismo fuego y cristalizan dentro de él. Y Jesús es un maestro que cristaliza el quinto elemento dentro de él. Y con el fuego, y una persona con ese fuego puede hacer cambios en la naturaleza. Y si San Martín de Porres, ¿sí?, o San Francisco de Porres hoy en día lo tenemos como estatua, es porque estos seres
han cristalizado el fuego dentro de ellos. Pero no quiere decir que ellos sean Dios. Ellos hablan de que debemos conquistar ese fuego de luz. Necesitamos ojos para ver, oídos para escuchar. Necesita el ser humano desarrollar la columna de nuevo. Y otra cosa importante, para entender a Jesús, que es el fuego, deben entender que Él no habla como persona, sino habla como el fuego. Dice, me encontrarás en todas partes, dice, ¿no? Y además Él habla... Tenemos que despedir. ¿No será, Frank, ¿no será un poquito manipular esto, la figura de Jesús, la directriz de vida que nos dio Jesús? Yo creo que es mucho manipular a Jesús y a los santos, por los demás, que fueron hombres igual que nosotros, que supieron cambiar su vida. Vamos a tener oportunidad de volver a hablar sobre este tema, porque hemos encontrado varias diferencias entre Franz, en este caso, y con el padre, la Iglesia Católica, y por el otro lado ustedes, los gnósticos. Franz, no tenemos más tiempo. Yo te puedo decir, mi conocimiento no está en diferencia con nadie. Hago entender que existe un idioma de los cielos que se llama simbología, numerología, cábala fonética y cábala ceremonial, en el cual está encerrado la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita y todos los libros sagrados. Les agradecemos a ustedes por habernos acompañado. Ustedes también tendrán su opinión en casa. Lo que yo les puedo decir es que Dios está en todas partes y Dios hizo que en este día pues nos reunamos nuevamente. Mañana será otro día y esperamos de todo corazón que nos acompañe a partir de las 18:30. Tenemos fe ciega en ustedes. Muy buenas noches. Hasta mañana.